El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a atacar con la política del fango al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Parece no recordar los 30 escándalos del Partido Popular aún pendientes de juicio. Amaño de adjudicaciones públicas, cobros de sobornos, planes urbanísticos ilegales, tráfico de influencias, financiación irregular, incluso omisión de socorro, homicidios imprudentes y también uso fondos reservados para operaciones parapoliciales. Un decálogo de presuntos casos de corrupción y negligencia que afectan a altos cargos y gobiernos del Partido Popular que aún están pendientes de juicio oral. Pero tenemos que aguantar como el líder popular acusa a los demás sin tener pruebas. En este mismo contexto podríamos recordar el caso Gürtel, el novio de Ayuso y los protocolos de la vergüenza, las guerras sucias del Ministerio de Interior, el gobierno de Murcia y a juicio por la desaladora de escombreras en Cartagena, que supuso un sobrecoste para las arcas públicas de la región de 74,1 millones de euros. Como si esto no fuera poco, tenemos la macrocausa de la Púnica. En 2014 la UCO detuvo a 50 políticos, concejales y empresarios de Murcia, Madrid, León y Valencia, implicados en una trama de corrupción, de adjudicación irregular de servicios públicos y blanqueo de capitales. Aquella inmensa red que solo en Madrid supuso unos 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares, desveló un operativo orquestado presuntamente por el entonces secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, para amañar concursos públicos. Tenemos los negocios con patrimonio público en el caso Lezo, con el epicentro también en la Comunidad de Madrid. Se bifurcó en 5 piezas pendientes de juicio sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid a manos del Partido Popular por la utilización de la sociedad pública del canal de Isabel II para la compra de empresas brasileña Emisao y la de la colombiana Innasa, y con el presunto amaño de la adjudicación pública del campo de golf del canal de Isabel II y con las obras del tren a Navalcarnero. Está procesado el expediente madrileño Ignacio González, entre otros ex altos cargos públicos. Los 3 nuevos casos de Ayuso. La número 3 de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, está siendo investigada por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude contra la administración pública por contratación pública irregular durante su etapa en el Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos. Otros casos que se investigan en estos momentos y que salpican a Ayuso son el caso FP, el caso Judith Piqué. El primero de ellos versa sobre la adjudicación a dedo a través de contratos menores al grupo Virelec de obras de reformas en centros educativos que debían haber sido licitadas, pero nunca lo fueron. Respecto a Judith Piqué, alcaldesa de Alcalá de Henares, está siendo investigada por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos por filtración de un parte policial referido a una agresión. La fotografía de este documento interno de la policía local fue usada por Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, para relacionar el delito con la llegada de personas migrantes. No nos podemos olvidar de la operación Borrasca. Hace solo unas semanas era detenido Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, junto al hacker José Luis Huertas Rubio, más conocido como Alcacet, por integrar la red dedicada a perpetrar ciberataques a organismos públicos y empresas para vender luego los datos obtenidos. No se nos puede olvidar el caso del exministro Montoro y los contratos en Andalucía. Un juez de Tarragona investiga si el bufete equipo económico fundado en 2006 por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Mariano Rajoy, usó presuntamente sus influencias en la administración para beneficiar a sus clientes. El ministro de Hacienda entre diciembre de 2011 y julio de 2018 impulsó la llamada amnistía fiscal, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, 2 juzgados investigan los contratos de la Junta de Andalucía por obras en centros sanitarios de la comunidad durante la pandemia. Hay 2 causas abiertas en este sentido, una en Sevilla por los contratos de emergencia y otra en Cádiz, donde se investiga los contratos menores, es decir, adjudicados sin licitación pública. El caso Elecnor, el listado de los 30 casos pendientes de juicio contra exdirigentes del Partido Popular, se cierra con el conocido caso Elecnor.
por el que han sido procesados los exdiputados del Partido Popular, Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna, acusados del pago de mordidas a miembros del gobierno argelino para amañar la adjudicación de la construcción de una desaladora y de un trazado ferroviario en el país norteafricano a la constructora Elecnor y otras de 2 mercantiles para las que trabajan. El caso ya lleva 9 años en investigación y a principios de 2025 la Audiencia Nacional rechazó el recurso de los acusados para archivar la causa al apreciar como sólidos los indicios de delitos. En este mismo contexto nos hacemos eco de las declaraciones de Emma López durante la última emisión del programa Malas Lenguas, así como las recomendaciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Acabar incluso personalmente con Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Pues es una campaña que no es nueva, es una campaña que empezó cuando ganamos la moción de censura y desde entonces Pedro Sánchez parecía ser un presidente a ojos de la derecha ilegítimo, empezó con aquello del ocupa de la Moncloa y se agudizó el 23 de julio cuando el Partido Popular ya se había incluso repartido los cargos y lo que vieron es que el país pues no les respaldaba, sino que seguía respaldando a un gobierno de Pedro Sánchez con una coalición que estaba avanzando en derechos para los españoles y para las españolas. El Partido Popular y en concreto el señor Feijóo han tenido una malísima digestión y en eso están, en sacar lo peor que tienen. El señor Feijóo está haciendo la política más sucia que existe, han acudido a las cloacas más cloacas que existen, han acudido a lo peor del Partido Popular, que era la kitchen, y es que Feijóo se está superando, está consiguiendo superar a alguien que creíamos que era inalcanzable, que es el señor Aznar. Vamos a ver, yo le pregunto, ¿cómo están ahora mismo observando lo que pasa en Torre Pacheco y los llamamientos de Vox? No sé si entre lo que supone el pacto del Partido de Abascal con el Partido Popular en comunidades y en ayuntamientos y el discurso que está teniendo Vox y el PP, ¿ven algún tipo de analogía o hacen algún tipo de llamamiento para alguna condena? Porque lo que está ocurriendo en Torre Pacheco es muy preocupante. Pues nos preguntabas cómo lo vemos con muchísima preocupación. Frente a casos como estos que estamos viendo, es que no hay medias tintas, no hay peros, son casos extremos de racismo y de violencia. Y es que cualquier partido que se diga democrático lo que tiene que hacer es condenarlo y llamar a la calma y llamar a la convivencia. Lo que ocurre es que, claro, el Partido Popular tiene una relación muy especial con Vox. Este último congreso ya han dejado claro que para ellos no hay líneas rojas. De facto ya lo habían hecho cuando gobernaban con ellos en Valencia, cuando gobernaban lo que ellos les mandaban, tanto en Valencia como en Murcia, con lo cual, bueno, pues ya lo sabemos. Y es que el discurso de odio es esto. Estas son las consecuencias del discurso de odio de personas como Abascal, que al final acaban incendiando las calles, con lo cual, desde esa preocupación, lo que hacemos es un llamamiento a la convivencia, a la tranquilidad y a la condena. No caben medias tintas en este tema, no caben discursos xenófobos, y por mucho que les guste pactar con el Partido Popular, con Vox, que ahora dicen que son los únicos que tienen sentido de Estado, está claro que el Partido Popular ha perdido el norte, ya no sabe ni lo que es el sentido de Estado. Si es que lo ve en Vox, lo que tiene que hacer es romper los pactos con estos ultras, y es que estamos viendo un ejemplo muy claro de a dónde nos lleva ese discurso de odio. Le animo, señora López, a que mire a ver, porque es posible que el micrófono le esté rozando con algún collar o algo. Ahora conectamos, porque está haciendo un ruido. Mira a ver, porque hay un ruidito ahí, ahora lo arreglamos, ahora volvemos a esto, claro que sí. Y enseguida vamos a conectar con Ekaizer. Más a gobernar que a defenderse. Así de claro. Más a sacar el país de la crisis brutal que fue la pandemia, más a crear empleo que a defenderse. Sí, se ha dedicado más a España que a defenderse. Y ahora toca que le defendamos, los que creemos en esta España, en este rumbo, en la igualdad y en la gestión. Pongamos encima de la mesa, expliquemos con rotundidad esta especie de burbuja antisanchista que se ha creado con insidias y mentiras. ¿Sabe por qué es ese ataque a Zominen? ¿Por qué han ido a intentar atacarle en todo lo que sea en el terreno personal? Porque tiene un gran balance de gestión, porque España está en un rumbo muy positivo, económicamente, socialmente, de modernidad, de mejora de la productividad, de creación de empleo como nunca, de credibilidad internacional, y por eso han ido al ataque personal. Por eso Feijóo no quiere debatir con una legislatura como la que ha tenido este gobierno, con una pandemia que fue seguramente la situación más grave vivida en democracia,
como todos los países, después la guerra, bueno, pues ha estado centrado en las tareas de gobierno, me consta, lo sé, y la prueba de ello es que el desempeño es muy bueno para España, muy positivo. La credibilidad internacional de España, la modernidad, estamos incorporando a este país por fin, no llegamos tarde a una revolución industrial, con toda la apuesta digital, la apuesta medioambiental, ver los datos de empleo en los 5 primeros meses, 470.000 empleos afiliados a la Seguridad Social, con un dato que nunca había pasado, que el 20 y tantos % son empleos de alta calidad en el sector científico, innovador, tecnológico. ¿Pero qué es eso de derogar ese machismo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Derogar que la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de las pensiones, los empleos que se han creado, las leyes en favor de la igualdad, la consecución de los fondos europeos, los avances en competitividad de nuestra economía, que está cada vez portando más. La noticia que nos va a contar Noelia Chávez, porque el PP va a proponer declarar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, persona non grata en Lanzarote, que es donde veranea. ¿Qué ocurre, Noelia Chávez? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Sí, Jesús, el Partido Popular propone declarar persona non grata a Pedro Sánchez en Lanzarote. El motivo de esta moción que van a presentar, dicen, es que el presidente está acorralado por la corrupción y es tolerante con conductas vejatorias para la mujer. Recordemos que Lanzarote es el destino habitual de las vacaciones del presidente desde que este llegara al gobierno hace 7 años. Proponen declarar persona non grata a Pedro Sánchez, donde veranea. Hay quien podría decir, pues igual si veranea al presidente no es mala imagen para Lanzarote. O hay quien puede decir, o no. ¿Qué os parece? Pues ¿Dónde veranea? Más allá de la frivolidad, yo uno esto a la declaración que has emitido antes de Ayuso. Esto tiene que acabar ya. Es decir, estamos asistiendo todos los días a mensajes que lo que proponen es que nos saltemos todos los instrumentos democráticos y este gobierno caiga ya, por la vía que sea. Esto es así y hay que unir las líneas de puntos, ¿no? Y, oiga, un poquito de calma. Es decir, estamos hablando incluso de todas esas acusaciones que se ponen sobre la mesa. Bueno, que son reales. No, las acusaciones son reales, pero vamos a ver que no hay ninguna sentencia judicial, ni siquiera un procesamiento de juicio oral. Que cuando la Gürtel tardamos 9 años, no en que dimitiera un presidente del gobierno, sino que perdiera una moción de censura. Claro. Y ahora con un informe de la Guardia Civil, Hay novedades. fuera todos, Pepe, ¿no? no va a usar Cuidado, porque la democracia tiene unos Pepe no va a usar instrumentos. ni la moción de censura. Cáceres nos va a contar novedades, pero en el Partido Popular, Tellado ha dicho hoy que Sánchez lidera una organización criminal. Sánchez, presidente del gobierno, lidera una organización criminal. Hasta este punto hay que llegar. Tellado, portavoz del PP, ahora ya es el secretario general en el partido. Y secretario de... Vean, Tellado. El gobierno de Sánchez está acabado. Sánchez era el número 1 de una organización criminal que se llama Partido Socialista, utilizando los recursos de todos. Y creo que no es más que una pieza más dentro de una legislatura que nació con la corrupción, se armó desde la corrupción. Claro, esto ya no es Vox, esto es el Partido Popular diciendo que el Partido Socialista es una organización criminal. Sí, ya no solamente el desahogo y la mala educación y esta política hiriente constante en todos los discursos como herramienta para derrocar al gobierno, es la falta de memoria. ¿Pero aquí hay una competición por el discurso duro? No, Porque venimos de lo de Torre Pacheco, pero ahora mismo el Partido Popular diciendo, por una parte, persona non grata, y luego el PSOE es una organización criminal. Yo en eso discrepo de pensar de que el Partido Popular se pretenda encalomar o subir en el discurso de Vox. ¿Ah, sí? Yo sí discrepo. ¿Sabes por qué? Porque creo que en el último congreso el Partido Popular cruzó la línea de la moderación y está instalado en la extrema derecha con otras siglas. Por tanto, no es una cuestión de estar por encima del partido del Vox, sino precisamente de encabezar los discursos que le gustan a ese electorado que pretende dirigirse. Bueno, y por cierto, cuando ha dicho el señor lo que ha dicho de la organización criminal, decía que todos los problemas de esta nueva derecha tan libertaria es la memoria, porque la única organización española que ha sido condenada en sentencia, no en un telediario ni en un periódico, por organización para delinquir, ha sido el Partido Popular. Marta. Yo he escuchado al señor Semper hoy condenar absolutamente los sucesos de
de Torre Pacheco, lo he visto condenarlo con absoluta y señalar además a los que los propagan e incendian las calles, o sea que lo he visto con absoluta contundencia. Escuché pero el discurso. ignoras a Tellado constantemente. Escuché el discurso. Es que como que hay que agradecerlo. Tú hablas de Tellado, yo quiero hablar. Pero si no habla Tellado él, no hablo yo, habla él. Entonces, y te digo, y los hechos y otros hechos, y vuelvo a repetirlo, los hechos son que los señores estupendos que apoyan al gobierno y de que depende los 7 votos para que se mantenga la legislatura, que son los de Junts, dicen no, aquí no queremos menores inmigrantes, aquí no queremos menores no acompañados. Me parece la posición impresentable de Junts. Nada menos que el secretario general del PP ha definido como organización criminal Hombre, yo creo al partido que está en el gobierno. Si me permites un segundo. Lo ha definido así. Si hace años, cuando estalló la Gürtel, y insisto, duró 9 años ese proceso, yo no recuerdo que estuviéramos ni nosotros ni políticos diciendo esto es una organización criminal. Hasta que no hubo una sentencia judicial, nadie se hubiera atrevido a decir esto. Hemos cruzado una línea, se ha cruzado una línea que a mí me preocupa como demócrata, no porque tenga una afinidad mayor. No, general de la política ha cuidado con esas líneas. Yo insisto con la pregunta, ¿hay una competición por el discurso duro entre PP y Vox? Porque venimos de que Feijóo dijera que el presidente del gobierno ha sido partícipe del negocio de la prostitución. Y ahora mismo se dice que lidera una organización criminal que es el PSOE. Evidentemente. Insisto, hay una competición en esto. Claro que la hay. Por tanto, Vox llamando a ir a Torre Pacheco. Porque Feijóo dijo esto. Acaba de decir esto hace días. Cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución. Cuando una persona se convierte en adalid en contra de la prostitución, lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad para reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial. Ojo con esto porque hay novedades. Esther Alcázar, el Partido Socialista, pide que se investigue si el vínculo de estas declaraciones se ancla en los trabajos de Villarejo, esos que hizo cuando llegó Sánchez al liderazgo del Partido Socialista, en los cuales se tiró de informes no verificados que hablaban de los negocios del suegro ya fallecido. Con lo que decía antes Maraña, yo creo que efectivamente se han roto muchísimas líneas rojas en los últimos 10 años. Yo creo que ni siquiera es comparable. Efectivamente, el Partido Popular va de huello con Sánchez, va a lo personal. Va a lo personal igual que el Partido Socialista ha ido en lo personal con otras cosas, ¿no? Quiero decir, y efectivamente yo creo que sí, que hay una estrategia de taponar la fuga que tiene de voto a Vox, porque en el último CIS daba un 15% de votantes del PP que seguirían a Vox. Y efectivamente, pero yo creo que también esto de organización criminal va por una cosa, va porque Santos Cerdán está imputado por pertenencia a organización criminal y eso pues vamos a achacárselo al líder, ¿no? Porque efectivamente lo que hay es un desgaste en todos los ámbitos del Partido Popular, que te puede gustar o no, y van en eso, te puede gustar o no. La estrategia no se refiere al PSOE, se refiere a lo que hasta ahora se sabe. Y la estrategia del PP, pero yo creo que sí hay una diferencia, y perdonadme, pero hasta ahora antes se ha dado un matiz quería hacer a Maraña por el que tema cuando dices que se basa en que se le acusa de pertenecer a organización criminal, no se refiere al PSOE, el auto que hasta ahora conocemos, sino a la trama que el hasta Partido ahora Popular está acusada de delito, a Sánchez, que no es lo porque mismo. ve en el tema de corrupción un filón electoral. O sea, yo creo que políticamente tiene bastante Tu argumento, sentido. Tu argumento a lo que podemos llegar es que el PP no se ha leído el auto de prisión. Porque si está confundiendo la organización criminal de un otro, es que no solamente es que no se la haya leído, es que le da igual. Es que le da igual. Yo insisto que el Partido Popular lo que se ha convertido en un partido tan extremo de derecha como Vox. Por tanto, no es una cuestión que le quite. Es que es lo que se quiere quitar sitio. Además, el mismo discurso en cuanto a inmigración. Perdóname, me has interrumpido. Yo voy a interrumpir también. Yo no te he interrumpido. Quiero decir, yo creo que la inmigración es precisamente uno de los asuntos que más ha separado a Partido Popular y a Vox. Es decir, es que Vox, recordemos, decir, espacios que cohabitan, los gobiernos conjuntos, es que Vox rompió todos los gobiernos autonómicos precisamente porque el Partido Popular entró en este sistema de acogida de niños Hay que ver los acuerdos presupuestarios después. Javier, no me responde, por favor, Javier. Es que no quiero faltar al respeto a los votantes de Vox. Está en ese equilibrismo de no... Ahora, ya, Javier, por favor. Yo insisto que el Partido Popular y Vox comparten el mismo discurso. Lo único que pasa es que el PP a partir del Congreso es más vociferante. Y ya va a las claras, a mantener su propio programa y de camino a ver si le gana y si no, que los deje segundo. Muchas veces es más importante ser el segundo que el primero. El PP está luchando por dos cosas. Por ser el primero en las próximas elecciones y porque Vox sea el segundo, porque es la única manera probablemente que tiene para garantizarse el gobierno. Ay, mira,